Hola a todos, soy Antonio Mosqueira del Hospital Clínico de Santiago. En esta sesión del Combine vamos a repasar la anatomía de la arteria carótida externa. Este tema va a estar dividido en dos partes. Las estructuras de la cabeza y el cuello se irrigan a través de las arterias de los troncos supraórticos que nacen del callado. En concreto, las estructuras de la cara, las estructuras faciales, están irrigadas fundamentalmente por ramas de la carótida externa. En la imagen de la pantalla vemos un estudio angiográfico de inyecciones AP y lateral con inyección de contraste a través de la arteria carótida común. La arteria carótida interna está permeable, al igual que las ramas intracraneales. Vemos la arteria tiroidea superior en las dos imágenes y vemos un tronco inferolateral prominente, pero no vemos las ramas de la carótida externa. Sin embargo, cuando hacemos la inyección desde la arteria vertebral, sí observamos todas las ramas habituales de la carótida externa, excepto la tiroidea superior, que como veíamos, pues, veía en la inyección anterior. En este caso, con un mecanismo que no conocemos, las arterias craneofaciales se han desarrollado a través de ramificaciones originadas de la arteria vertebral, posiblemente colaterales formadas después de la oclusión de la carótida externa en su origen. La arteria carótida externa eh, es una rama de la carótida común que irriga la mayor parte de las estructuras de la cabeza y del cuello, como decíamos, exceptuando fundamentalmente el ojo, el cerebro y el ojo. Puede además contribuir a la irrigación arterial de lesiones intracraneales, como malformaciones vasculares y neoplasias. Además, las ramas de la carótida externa tienen numerosas importantes anastomosis. Aquí se ve una extensa red que conecta unas arterias con otras, y estas anastomosis las pueden conectar entre sí, pero también con ramas de la carótida interna y del sistema vértebro-basilar. Serán especialmente importantes estas anastomosis porque de cara a realizar procedimientos de intervencionismos y a la cateterización selectiva de estos pedículos, hay que conocerlas para evitar complicaciones que podrían ser fatales. Esta es una imagen anatómica axial del cuello y aquí podemos ver el espacio carotídeo y sus relaciones. El tronco principal de la arteria carótida común discurre por el espacio carotídeo, junto con la vena yugular interna y el nervio vago. El espacio carotídeo se extiende desde la base del cráneo hasta el callado aórtico y está delimitado por la vaina carotídea, formada por tres componentes de la fascia cervical profunda. La arteria carótida común ocupa el espacio carotídeo desde el callado hasta el plano del hueso hioides, donde se produce la bifurcación y queda dentro del espacio carotídeo la carótida interna. Es decir, que la carótida externa queda fuera de este espacio. Se sitúa por delante de la vena yugular interna, inicialmente tiene una posición anterior y medial a la interna, y a medida que asciende se hace posterolateral. La arteria carótida externa se origina habitualmente en la carótida común y aproximadamente a la altura del cuerpo C4, aunque la altura de esta bifurcación es bastante variable. Tiene 8 ramas principales, que son las que veis reflejadas ahí: tiroidea superior, faringe ascendente, lingual, facial, occipital, auricular posterior, temporal superficial y maxilar interno. La tiroidea superior es la primera rama, típicamente nace de la pared anterior y discurre en sentido inferior para vascularizar la glándula tiroidea, junto con la tiroidea inferior, que es a su vez una rama del tronco tirocervical. La faringe ascendente es una fina rama que suele nacer de la pared posterior de la carótida externa, y también otro origen posible es la bifurcación carotídea. Es también bastante variable este origen. Pese a su tamaño, es una arteria muy importante, implicada en la irrigación de estructuras faríngeas profundas, así como de las meninges y los pares craneanos. La arteria lingual
es la segunda rama que nace de la pared anterior. Tiene un trayecto desde posterior a anterior y proporciona la mayor parte de la irrigación de la lengua y de la cavidad oral. En un porcentaje relativamente frecuente de casos, 10-20%, su origen es común con la arteria facial, formando el tronco linguofacial. La arteria facial es la denominada en algunos textos como arteria maxilar externa. Nace de la pared anterior también, habitualmente justo por encima de la lingual, pero tiene un trayecto hacia la parte externa de la cara. Rodea la mandíbula, cruza la mejilla y puede, luego lo veremos un poco mejor, terminar en el borde medial interno del ojo, pasando a denominarse arteria angular. La arteria occipital se origina de la pared posterior y está implicada en la vascularización musculocutánea de la parte posterior del cuello, así como del cuero cabelludo y de la meninge de la fosa posterior. La auricular posterior es una pequeña rama que vasculariza el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. La temporal superficial es una de las ramas terminales de la externa y es esencialmente cutánea. Y por último, la arteria maxilar interna está implicada en la irrigación de estructuras maxilares, nasales y presenta importantes anastomosis tanto con otras ramas de la externa como con la circulación intracránea. Además, es el origen más frecuente de la arteria meningeal. En esta sesión nos vamos a centrar en las cuatro primeras ramas y vamos a dejar la descripción de las arterias restantes para un segundo tiempo. Aunque la realidad probablemente se parezca al esquema de la pantalla en el sentido de que las arterias de la cara y del cuello presentan una disposición pues, con muchas anastomosis más parecida a una red, en nuestra práctica clínica no tenemos acceso a este tipo de imágenes tan esquemáticas y tan anatómicas, sino a imágenes radiológicas. Y las diferentes técnicas radiológicas pues, nos van a dar una información u otra que va a depender fundamentalmente de la propia característica de estas técnicas. Breve resumen de las técnicas de imagen, comenzando por la ecografía, que es la técnica menos invasiva. Eh, La ecografía nos sirve a través de un estudio de la región cervical para estudiar diferentes ramas de la carótida. Eh, no solo aporta criterios morfológicos. Por ejemplo, existen una serie de características en la onda Doppler que nos pueden ayudar a diferenciar la externa de la interna. Esta última tiene normalmente pues, mayores índices de resistencia y pulsatilidad, se parece más en ese sentido a las arterias periféricas. Los datos se deben interpretar con cautela, ya que diferentes patologías arteriales intra y extracraneales pueden modificar estos parámetros de las arterias carótida interna, por ejemplo, externalizándola, y al revés. Entonces hay que interpretarlos con cierta cautela, pero nos puede ayudar a diferenciar una de la otra. En la imagen inferior derecha vemos otra de las utilidades de la ecografía, que es el llamado signo del halo, que tiene una gran utilidad diagnóstica en la arteritis de la arteria temporal, en la arteritis. Perdón. Tenemos después la tomografía computerizada. Aquí pues, vamos a poder estudiar con mucha definición las diferentes ramas arteriales, con mucha más definición que la ecografía. Además, es la técnica que mayor información nos da acerca del hueso y de la diferente relación de cada rama con este. La resonancia eh, he colgado un poco, aquí tengo unos vídeos que se están viendo. Bueno, en la resonancia no es necesario necesariamente, o sea, no es necesario emplear contraste y que veamos un estudio TOF en el que no se emplea contraste, pero para estudiarla, y se ven bastante bien las ramas de la carótida externa, aunque habitualmente eh, para estudiarlas desde el origen, especialmente, pues va a ser los estudios con contraste los que aporten mayor definición.
Bueno, y por último tenemos a la angiografía. La angiografía por sustracción digital nos otorga la posibilidad de estudiar los vasos de la carótida externa con microcateterismos selectivos y permite segmentar de alguna forma la irrigación de cada arteria en concreto. Eh, Podemos hacer el cateterismo lógicamente a través de un abordaje femoral, radial, o incluso podríamos en algunos casos hacer abordajes más directos, como por ejemplo pues, el que se ve en la imagen, que es una función directa de la arteria temporal superficial. Bueno, metiéndonos ya en lo que es cada rama en concreto, la arteria tiroidea, que como decíamos era la primera rama que se suele originar de la carótida externa, no suele estar implicada en la patología intracraneal, pero es importante conocerla. Eh, al ser la responsable de vascularizar una estructura como la tiroides, que es una estructura muy hipervascular, podría llegar a simular una lesión hipercaptante, y esto es especialmente importante si nos estamos planteando embolizar un tumor hipervascular, pues poder diferenciarlo con seguridad. En la imagen pues vemos la glándula tiroides y cómo se irriga pues a través de estas dos pequeñas ramas, una de la carótida externa, que es la que estamos hablando ahora, de la tiroidea superior, y otra de la tiroidea inferior. En cuanto a la arteria lingual, es otra de las arterias que irriga un órgano profusamente vascularizado, que es la lengua, y claramente delimitado. Geográficamente, la proyección lateral es la que mayor información proporciona. Esta arteria puede llegar a medir hasta 3-4 milímetros en su origen y se va afilando progresivamente hasta la punta de la lengua. Se distinguen fundamentalmente dos ramas: la lingual profunda, que es la que da las ramas musculares, y la sublingual. La rama lingual profunda se relaciona con el segmento móvil de la lengua. En la punta de la lengua pueden existir anastomosis con la lengua contralateral, aunque solo ocasionalmente son vistas. Esto puede explicar por qué la necrosis lingual es infrecuente tras la ligadura proximal de esta arteria. En esta otra imagen se pueden ver las anastomosis entre esta arteria sublingual y la arteria submental, que a su vez es una rama de la arteria. La arteria facial se trataría de una arteria más compleja. Presenta numerosas ramas y la distribución de las mismas presenta un balance hemodinámico con las ramas infraorbitarias de la maxilar interna y la rama facial transversa de la temporal superficial. De modo que existen territorios compartidos por ambas ramas y existen variaciones anatómicas en las que uno de estos vasos tiene preponderancia sobre el otro. Es la segunda rama de la carótida externa y se distinguen dos segmentos en su trayecto, uno horizontal y uno superficial. El segmento horizontal cruza el borde inferior de la mandíbula y se sitúa en contacto estrecho con la glándula submaxilar. Y el superficial es el que da las ramas mentonianas, labiales y nasales laterales. Las arterias labiales, que hay dos, superior e inferior, para el labio superior y para el labio inferior, forman el llamado círculo arterial perioral. Este círculo hace referencia también a anastomosis entre ellas. Estas anastomosis son más frecuentes en el labio superior, que se describen hasta en un 70%, que en el inferior, que menos de la mitad de los casos presentan estas comunicaciones. Al igual que en la arteria lingual, estas anastomosis izquierda-derecha se identificarán mejor en las proyecciones anteroposteriores. Alrededor de un 40% de personas muestran la denominada arteria angular, que es una prolongación de la arteria facial en el ángulo del ojo, y a este nivel se puede anastomosar con ramas nasales de la arteria óptica. En esta otra imagen vemos la arteria facial externa rodeando la mandíbula, la arteria lingual en un plano más interior para irrigar la lengua.
aquí otra vez vemos, esta imagen ya estaba repetido, donde vemos la anastomosis entre la arteria lingual y la facial. Y aquí vemos la arteria lingual que va medial y la arteria facial que rodea el ángulo de la. Arteria faringe ascendente, como decíamos, es una arteria muy fina. Vemos aquí diferentes orígenes y la vemos aquí. Mide alrededor de 1 milímetro y pese a esto tiene una tremenda importancia por las estructuras que irriga. Su origen se suele ver claramente en las inyecciones de la carótida común, aunque es variable, como decíamos. Puede estar a escasos milímetros de su origen, en la propia bifurcación, en la carótida común, y se han descrito otros orígenes como pues, con un tronco común con la lingual y la facial, originada en la arteria occipital o la palatina. Aquí la vemos en un corte axial y aquí la vemos como decíamos, en un origen común con la arteria occipital. Es una rama, como decíamos, muy fina y a través de los microcateterismos, como es el caso, se puede distinguir perfectamente los dos troncos. Tiene un tronco anterior y otro posterior. El anterior es el denominado tronco faríngeo, que es el que irriga todas las estructuras profundas de la nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, músculos constrictores, etcétera. Y el posterior es el denominado tronco neuromeninge, que irriga los músculos prevertebrales y las meninges de la fosa. Aquí vemos esta es una imagen de patología donde se ve un globus timpánico que está irrigado por la arteria faringe ascendente. En cuanto a la vascularización de los pares craneales, bueno, en esta tabla se resume, los pares craneales están vascularizados por múltiples arterias. En el caso de la faringe ascendente, que es de la que estamos hablando, pues fundamentalmente se involucra en la irrigación de los pares craneales bajos. Los altos, pues ya se tercero, cuarto y sexto, pues más por el sistema vertebrovasilar, el quinto por la maxilar interna. Las anastomosis son especialmente frecuentes en tres regiones. La primera es la región orbitaria, pero también son frecuentes en la región petroescamosa y en la región cervical alta. Las anastomosis son conexiones y nos preocupan especialmente estas conexiones cuando son con la carótida interna por las implicaciones terapéuticas que ello conlleva. Em, Es importante tener en cuenta que las anastomosis en mayor o menor medida están siempre presentes. Sin embargo, es posible que no logremos identificarlas en los estudios angiográficos convencionales y esto puede ser debido a pues, que no se realicen con la suficiente presión o que el gradiente aumente a raíz del cambio dinámico producido por una embolización, de forma que anastomosis que no eran funcionales o que no eran visibles y no eran efectos prácticos funcionales, aparezcan o tengan mayor funcionalidad después de una embolización. Es un ejemplo más es una tabla resumen de las diferentes anastomosis que existen entre la circulación intra y extracraneal. Y para terminar, otro caso curioso. En este caso se trataba de un paciente con una estenosis carotidia que era candidato a colocar un stent, a hacer una angioplastia. Este es el estudio angiográfico antes de por angiotac, antes de hacer la angioplastia, donde se ve pues, muchas placas calcificadas, tanto en la carótida común como en la bifurcación, y se ven permeables las ramas de la interna, pese a tener estenosis, y de la externa. La primera sorpresa es al hacer la arteriografía
en el momento ya de la angioplastia, donde observamos una inyección de la carótida común que la arteria carótida externa está o bien ocluida o al menos no se identifica desde la arteria carótida común. Aquí solo vemos ramas de la carótida interna. Bueno, pese a todo, pues se coloca el stent, se hace la angioplastia, todo sin problemas. Y la cuestión es que rehistoriado, el paciente contaba clínica de claudicación mandibular de reciente aparición. Probablemente la arteria carótida externa se ocluyó entre la realización de este angiotac, que fue unas semanas antes, hasta la realización de la angioplastia. Y el paciente sí que notó algo, notó una claudicación mandibular, pero que le mejoró en los siguientes días. Y en los siguientes controles también por Doppler se vio la recanalización de esta arteria. Este caso, bueno, pues deja patente la resistencia de la carótida externa a la isquemia y sus numerosas anastomosis, lo cual, como ya hemos dicho, no nos debe llevar a minimizar la importancia de esta arteria, que aunque puede ser, al igual que otras vísceras del organismo, bastante resistente a la isquemia, podría tener consecuencias fatales si en un caso, por ejemplo, de embolización, pasase una de estas anastomosis desapercibida y pasase material de embolización de la carótida interna a la externa. Bueno, eso es todo. Gracias por la atención. En la próxima sesión pues seguiremos profundizando un poquito sobre la anatomía de la carótida externa y veremos pues, las ramas que faltan.